Bienvenidos a este episodio del podcast de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica. Hoy vamos a estar conversando con Dora del Carmen Yautensi Díaz, quien es doctora en estudios territoriales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional y profesora también de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, sobre un artículo que publicó junto con José Luis Cisneros en la revista, en el número 32, llamado Promesas de Felicidad y Discursos de Violencia en el Cine Mexicano. Así que bienvenida ahora a que conversemos un poco sobre tu artículo, el artículo que compusieron juntos y bueno, bienvenida acá a esta conversación. Muchas gracias, encantada de compartir, conocer y desde luego, pues aprender mucho porque al final estos son espacios de aprendizaje mutuo. Bueno, qué alegría, Dora. Me gustaría, para empezar, vos que nos comentaras el contexto donde se ubica el artículo, qué les motivó y cuáles fueron como los impulsos iniciales para conversar y para hacer ese texto que habla sobre la violencia expresada en el cine mexicano. Mm. Ya desde luego, pues todos los trabajos, tanto los que hace el doctor José Luis como los que hago yo, tienen líneas de investigación muy marcadas. Él por su parte ha trabajado siempre todo lo que es la línea de violencia, de conflicto, de cultura. Yo siempre trabajo un poco más hacia la parte de la pedagogía. Soy profesora en ciencias de la educación, que digamos que es una carrera que prepara a futuros educadores, entre otras cosas, ¿no? Especialistas de la educación, pero también trabajo la línea de la cultura y del conflicto, puesto que mi programa de maestría y de doctorado fueron en ciencias sociales. Bajo esta lógica, en una charla que tuvimos con amigos mutuos, platicábamos sobre la importancia que han cobrado las redes sociales en la vida de las personas, pero especialmente de los jóvenes. Entonces, un poco las personas de mi generación recordábamos que si bien nosotros no vivimos este momento álgido donde la información fluía de manera rápida, tuvimos otro tipo de encuentros a partir de la música, a partir del cine y a partir también no éramos, los jóvenes de mi generación nos volvimos lectores por obligación, como la mayoría de los estudiantes, pero quizás muchos de nosotros sí éramos ávidos consumidores del cine. Entonces, de hecho, uno de los memes que circulan en las redes sociales tiene que ver con que muchos chavorrucos o gente de la generación de los 40 y 50 fuimos criados junto a nuestras abuelas o a nuestros padres viendo el cine mexicano. Y entonces en esta charla discutíamos un poco qué tanto nos moldeó como ahora a los jóvenes las redes sociales. En su momento nosotros pasamos por una educación sentimental y que esa educación sentimental proveía de las telenovelas y de la música que escuchábamos. Pero pensando y profundizando en esta plática, también surgió pues este señalamiento de cómo adquirimos roles que en este momento nos están formando pautas de conducta y que fueron transmitidos generacionalmente. Entonces pensábamos que nuestras abuelas desde luego se educaron la generación silenciosa y los baby boomers bajo el radio o las radiodifusoras, las radionovelas, pero sobre todo las figuras del cine, ¿no? Que aquí en México, pues, se siguen transmitiendo, de hecho, en canales de televisión abierta y en canales de paga. Entonces, nos formó después a José Luis y a mí esta idea de trabajar la pedagogía de la educación sentimental y que tanto esta educación formó parte de las vivencias y de la cotidianidad de nuestras abuelas y nuestras madres. Tanto así que de acuerdo a lo que ellas vivían y a lo que nosotros vimos,
pues fueron educadas en la sumisión, o sea, me refiero a las mujeres, fueron educadas en la sumisión, fueron educadas en la, pues sí, en la conformidad, ¿no? Y sobre todo a crear esta idea de el esposo y los hijos como proyecto único y supremo de vida. O sea, no se pensaba en la mujer profesional, en la mujer que podía ser independiente, porque eso era una transgresión a la norma no escrita de lo que en ese momento socialmente se veía, ¿no? Y que además era cobijado por un fuerte contenedor social, que era, bueno, dos fuertes contenedores sociales, que eran la política y la religión. De hecho, la película que discutimos con mayor amplitud en este trabajo, pues es la película de él, que empieza, por cierto, en un encuentro un jueves de Corpus, mientras el padre está haciendo el lavatorio de los pies que emulan a los apóstoles y él ve a esta mujer y le llama la atención y comienza una historia de amor-terror que probablemente educó a muchas mujeres sobre lo que se pensaba que se debía y no se debía hacer dentro de una relación de noviazgo y posteriormente de matrimonio. Es decir, lo que se esperaba que la mujer fuera, ¿no? Como modelo de conducta o como modelo de, pues como un agente o un actor social preponderante. Y en el artículo ustedes mencionan que el cine crea algunos imaginarios, ¿cierto? Unas visiones del mundo y porta también algunas, moldea a las identidades. Ese cine ha participado, dicen ustedes, en ciertas promesas de felicidad que pueden en algunos casos las personas pues, normalizar o interiorizar ciertas maneras de ser, pero yo también, cuando ustedes, yo también vi esa película hace unos años, pero también tenía también la perspectiva que esa misma película podría servir para mirar y diseccionar también las formas patológicas de la masculinidad, del control, de la propiedad, de la objetualización de la mujer. También es una película muy buena en la medida en que puedan mostrar, muestra la psicología de ese protagonista y cómo esa forma de relacionarse cada vez se va deteriorando más y es una persona como infeliz en la vida sexual porque como que hasta los años 40 no había tenido relaciones sexuales. Me parecía también como una imagen muy poderosa como educador para trabajar no solamente las violencias interiorizadas en las mujeres, sino también para despertar esa conciencia de cómo los hombres se comportan en sus relaciones. ¿Qué tendrías tú para decir frente a eso que también me llama mucho la atención? Creo que los estudios de género han sido maravillosos porque ahora hay una beta nueva acerca de las masculinidades, que no tiene nada que ver con lo que se pensaba con esta idea del hombre masculino, fuerte, que no muestra el sentimiento, el agobio, incluso el amor. Era muy penado mostrar el amor. Digo, si en una pareja heterosexual, pues en una pareja de que sea su orientación, al fin y al cabo son manifestaciones de amor. Sí, esta postura es interesante, pero de alguna manera no la trabajamos dentro del escrito, ¿no? Que queda fuera porque nos desviaba un poco de esta educación sentimental de las abuelas y de las madres. Sin embargo, sí, Luis Buñuel retrata maravillosamente esta parte patológica de los celos, de la inseguridad. Y no con esto queremos decir que todos los abuelos, todos los padres han sido malos o han sido hombres transgresores de los sentimientos o que en todo caso vulneren la masculinidad como ahora la estamos entendiendo, sino en todo caso esta proyección de estas enfermedades mentales. Recordemos por lo menos en México la historia de la salud mental. Es muy triste porque hasta que termina la Revolución Mexicana, por ahí yo creo que años posteriores, se empieza a hablar por primera vez de enfermos mentales, porque antes eran recluidos todos, o sea, eran recluidos enfermos, con alguna discapacidad, con alguna alteridad, que nada tenía que ver con la salud mental,
Pero volviendo al tema de la película, claro, el protagonista manifiesta estas alucinaciones, que desde luego pues vulneran la relación. Y también hay una serie de situaciones que no son privativas de los hombres, porque en los estudios de género, la violencia desde luego la puede ejercer un hombre y la puede ejercer una mujer. Y también, bueno, a ese respecto podríamos hablar muchísimo de cómo esto no es privativo de los hombres. Claro, aquí se retrata bajo el esquema de esta pareja, pero como repito, las nuevas tendencias, esta nueva beta que se ha abierto con respecto a los estudios de género, nos muestran ya a un hombre más abierto, empático, incluso este hombre merecedor del afecto, porque tal pareciera que a veces, o a los hombres, a muchos hombres, no a todos, ¿no? En las generaciones pasadas les costaba no solo mostrar el afecto, sino incluso también recibirlo, ¿no? Porque atentaba contra esta idea viril de la fortaleza, del temple, ¿no? Y de alguna manera, pues la historia de Luis Buñuel, que después hizo otras películas donde sí se muestra esa vulnerabilidad de los hombres, por ejemplo, en Los Olvidados, hay una serie de proyecciones mediante las cuales uno puede más o menos decir, bueno, es que a Luis Buñuel le encantaba trabajar el tema de la alteridad, ¿no? Simón del Desierto con Silvia Pinal es otra película donde uno dice, pero es que aquí todos estamos locos, porque no se entiende que va de un diálogo de la escena donde Silvia Pinal es el demonio que quiere seducir al santo, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias y sí, una parte que no se trabaja, pero que evidentemente forma parte de la película, pues es la salud mental. Sí, me llama mucho la atención, pues las cifras también que están en el artículo de 8 millones de víctimas de violencia física y 3 millones de violencias sexuales. Dices tú como tres cuartas partes de las mujeres, ¿cierto? Han sido agredidas y como muchas se sienten inseguras en el hogar, un porcentaje muy alto en las relaciones y es algo muy diciente que viendo esos datos y yo creo que México y Colombia, acá también permanentemente vemos en las noticias historias y sobre todo en pandemia se agravaron mucho más las violencias intrafamiliares. Es algo que llama mucho la atención también a nosotros como educadores y en una universidad como la que estamos, acá en la Universidad Pedagógica, pues nos interesa mucho también ver cómo empezar a trabajar este tema. Y el tema de género en la universidad, por ejemplo, ha sido un tema transversal en buena parte de la política en los últimos años y la construcción de paz van como de la mano porque vienen pasando situaciones que valen la pena que como maestros y educadores pues prestemos atención. ¿Cómo podríamos pensar también, y ahí me gustaría preguntarte a ti, Dora, cómo podríamos pensar el cine no solo como un dispositivo pues que pues educa en esta educación sentimental, sino también como una herramienta que permita visibilizar conflictos, activar la palabra y llevar también, incluso mostrando cosas que son difíciles para que las personas puedan formarse y aprender y ser más conscientes, ¿cierto? De lo que sucede en sus propias casas, en sus propios cuerpos, con sus propias relaciones. ¿Cómo ves también ese dispositivo del cine, no solo como manipulación, sino también como pensamiento crítico? Me gustaría también preguntarte. Yo sé que eso no lo tocan en el artículo como tal, porque se va por otro lado, pero pues ya que tú haces parte de la educación, chévere reflexionar un poco sobre eso. Claro, yo creo que en todas las universidades alguna vez se han hecho estos cines debates o cafés literarios alrededor de una obra, ¿no? Y ha contribuido mucho, voy a volver ahora al dispositivo que son las redes sociales. ¿Cómo hemos, de alguna manera, podemos discutir ahora sobre lo nocivo, pero también, ¿por qué no darle este espacio, como bien dices, a estas estrategias de enseñanza-aprendizaje que tenemos a la mano, ¿no? Uno de repente no pensaría que hay películas que educan,
que más allá o que a simple vista uno piensa cuando recurre al cine como una estrategia de reflexión, de sensibilización, de pues sí, de contención social. Pues uno generalmente acude a este cine a veces europeo, este cine que nadie entiende, que tiene las secuencias muy lentas, ¿no? Un poco estos cines que hacen en Europa, ¿no? Pero he tenido oportunidad de ver algunas páginas ahora con el auge que han tenido estrenos. De hecho, esta película que yo nunca había mirado más allá como una película infantil de Lilo y Stitch, la vi explicada a través de los ojos de un un generador de contenido de redes sociales a través de los ojos del psicoanálisis y dice, no, es que realmente aquí tenemos una representación de qué nos podemos encontrar los educadores detrás de un niño ingobernable que tiene conductas destructivas o que no entiende, no quiere entender, no quiere pertenecer. Y cuál es nuestro papel como educadores? Pues indagar en las historias de vida para proponer y promover la inclusión, porque la inclusión no solo debe entenderse como esta parte de integrar al entorno de aprendizaje o al ambiente de aprendizaje a alguien con una alteridad. No, las alteridades pueden ser emocionales, pueden ser vivenciales, puede ser un niño que todos los días está esperando la aprobación de la madre, del padre, o que nunca convive con ellos. Por ejemplo, en México, pues un fenómeno muy presente en las escuelas de educación, en todos los niveles, pero que es aún más evidente en las escuelas de educación básica, es este abandono sistémico de los padres porque se tienen que ir a trabajar a Estados Unidos y quedan al cuidado de los abuelos, de los tíos, incluso de los vecinos, ¿no? Y que aun cuando los padres estén físicamente presentes, se muestran ausentes. Mira, Andrés, aquí tenemos un problema y lo han dicho muchos egresados. El problema no es a veces son el problema no son los niños, son los papás que decididamente no quieren ir a preguntar cómo va el hijo, Mm. no quieren ir a enterarse de las cosas, no quieren participar en las juntas, en las actividades. Entonces, el recurrir a este cine nos hace ver que detrás quizás de una película en la que aparentemente no hay nada que aprender, hay todo que aprender, ¿no? Es esa mirada que a través del arte y de los sentimientos podemos ir descubriendo de la mano de alguien que, bueno, yo no sabía de psicoanálisis, pero ahí me enteré de varias cosas que dije, wow, ciertamente yo no lo había visto. Y esto es solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchas películas que pueden ser recursos educativos muy importantes para desarrollar la empatía, la inclusión, incluso promover valores como el respeto, la justicia, la libertad, la honestidad, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos muchas herramientas artísticas que nos permiten promover y componer esta parte tan desgastada de los grupos sociales en la actualidad, pues como es la educación en los valores. Sí, de acuerdo, Dora. Estoy muy de acuerdo contigo, que también está en buena parte como en la mediación que hace uno como pedagogo, como incluir un contenido que pueda activar el aula, la reflexión, incluso viendo cosas que son reflejo también mucho de nuestras culturas machistas y que pues llevan muchos años, como ustedes dicen en el artículo, pues naturalizándole. Y hay una violencia simbólica que hay que me parece que es importantísima, que me gustaría que podrías tú aportar ahí, porque esa violencia simbólica está en muchos detalles, en muchas expresiones, en la forma de ver al otro, en la forma, cierto, que a veces están tácitas en muchas de nuestras relaciones y hacer ya esa conciencia, pues nosotros los hombres que hemos tenido pues una mayor interiorización como de esos valores y esos sobornos, por decirlo de alguna manera, como culturales para comportarnos de cierta manera, pues se vuelve como un asunto como primordial. Yo siendo también profesor, veo que es necesario hacer esa mirada
y también mirar también en nuestras propias familias también, porque ha habido también ejemplos donde ha habido formas de comportarse del hombre de una manera como mucho mejor en las relaciones y también deben haber muchas historias bonitas de abuelos, de padres. Necesitamos también como hombres, pensaba yo leyéndote, como arquetipos también y formas de comportamiento en hombres que también orienten a las nuevas generaciones de qué significaría pues tener mejores relaciones, porque si no hay, si no se crea también esos imaginarios, nos vamos a quedando como que no hay como referentes en las cuales nosotros inspirarnos. Me parece como muy importante eso y eso lo puede hacer el arte, lo puede hacer el cine, también buscando como esos ejemplos que nos motiven a construir una narrativa, que es a veces la narrativa que yo no percibo tan claramente en la educación sexual. Se habla mucho, por lo menos acá en Colombia es una educación muy empobrecida y no hay como una orientación como mucho más integral de trabajo. Me gustaría un poco que habláramos eso de la violencia simbólica y también cómo se vive también en México esos patrones comportamentales que se han interiorizado las personas para agredir al otro, cierto, dejarlo, no sé. Pues tenemos aquí un problema, dijera Michel Foucault, entre las palabras y las cosas. De hecho, la violencia simbólica no tiene como tal un referente legislativo para ser transcrita, registrada por los organismos procuradores de justicia. Porque tú puedes decir, algo muy evidente es la violencia quizás económica, ¿no? Que dices, bueno, es que el marido no me da para los gastos o ya nos separamos y no se hace cargo de la manutención, sobre todo cuando los hijos son pequeños y requieren o demandan las necesidades, pues el pediatra, los pañales, la leche, no sé. La violencia simbólica tiene otras características y tendríamos que remitirnos un poco a esto que dice Irving Goffman en la presentación de la vida cotidiana, este, el entender que los seres humanos a través del cuerpo comunicamos muchas cosas que no lo dicen las palabras, no lo dice el lenguaje, lo dicen las miradas, la respiración, la forma de pararte, ¿no? Por eso decía Irving Goffman, claro, al ser uno de los referentes del interaccionismo simbólico, pues claro, todo nuestro cuerpo está cargado de un fuerte simbolismo dependiendo cómo te presentes y cómo actúes. Bajo pues esta perspectiva es muy difícil integrar estas carpetas. De hecho, los datos que presentamos en el artículo son datos subjetivos porque al final mucha gente no denuncia. Mucha gente dice, bueno, al final no lo voy a demandar porque es el padre de mis hijos y regresa a casa con un marido que no le habla, o que le habla mal todo el tiempo o un marido que no la deja tomar decisiones. A veces, aunque la mujer trabaja, ni siquiera puede ella decidir por su propio dinero, ¿no? Cuestiones muy puntuales que han sido difícilmente ser integradas, no han podido ser integradas, perdón, a un catálogo, digamos, de procuración de justicia cuando la mujer demanda algo. Ahora, si es parte normal de nuestra vida, pues sí. O sea, nos encontramos aquella que se ejerce no solo de hombre a mujer, sino que muchas mujeres quizás podrían decir, creo que es la que más ejercemos de mujer a mujer, ¿no? El verte mal, el torcer la boca, el emitir una oración, digamos, con un doble sentido. Aquí podemos decir algo bueno, pero en realidad estamos siendo sarcásticos o nos estamos burlando de la persona. En fin, hay tantas formas tan objetivadas de cómo somos seres violentos por naturaleza, pero no solo es eso, sino como bien dices, hemos normalizado y lo hemos hecho parte de nuestra vida, de nuestra convivencia, en espacios tan sagrados como el hogar, el espacio doméstico y familiar, hasta, bueno, ya no podemos decir más, ¿no? En el trabajo, en la calle, en la carretera, en todos lados.
todos los seres humanos, parece que nos transformamos en otro ser. Esto impide la convivencia y desde luego que hay aquí una serie de atributos que hemos otorgado o que nos hemos otorgado unos a los otros de manera, pues ya un tanto banalizada en el sentido de que palabras que antes se consideraban impropias ahora son, digamos, la forma de referirnos. Yo veo a mis estudiantes que luego una a otra se dicen perra y entonces, pero no le digas perra porque pues en mi época perra era un insulto, ¿no? O que se llaman, hola marica, ¿cómo estás? Y dices, pero acá es marica es un, pues alguien que tiene un problema de homofobia, pues lo esperaría, pero no, pero claro, esta parte del lenguaje, volvemos al principio, ya no se traduce en violencia porque no hay esta intención de lastimar, sino que es más bien una forma de proximidad o de acercamiento. Entonces, esto ha cambiado tanto que desde luego es muy difícil encontrar de qué manera las expresiones, las palabras, los simbolismos detrás del cuerpo están queriendo dar a entender una conducta dañina, una conducta violenta, cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Y en esto creo que los estudiantes nos llevan ventaja a los profesores. Yo a veces les digo, o no sé cómo decirles que entre ellos se llevan muy pesado en el lenguaje verbal y físico, porque llegan y, por ejemplo, entre hombres se dan unas palmadotas, pero si yo les hablo mal, uy, no, se desbaratan porque, ay, profesora, pero ¿por qué nos habla así? Y a veces yo en tono de broma les digo, es que ustedes parecen mazapanes. Los mazapanes en México son unos dulces de cacahuate machacado con azúcar. Que vienen en unos papelitos y que los tienes que abrir con mucho cuidado porque si no se desbaratan. Entonces, por eso les hago, digo, parecen mazapanes. Los tengo que tratar con tanto cuidado que si no se desbaratan, pero entre ustedes son agresivos naturales y allí no hay un problema. Entonces, volvemos a donde partimos. Esto de la violencia simbólica es un tema que nos da para escribir, para debatir, para hablar, para filmar, para pintar, para expresarnos de todas las formas posibles porque está esa delgada línea de entre es violencia o es solo una forma de comportamiento normalizada entre jóvenes o entre personas que ven a través de este lenguaje o de estas manifestaciones una forma de proximidad. Y hay también otra cosa que yo he notado y es la dificultad, sobre todo en las relaciones interpersonales, la dificultad de expresar las cosas difíciles, las emociones, ¿cierto? Como las que aparecen en la película, El de Buñuel, que es una actitud de una persona intoxicada por su propia emoción, está como, lo que, ¿cierto? Como con celos, que es una emoción bastante dolorosa en las relaciones porque nubla el pensamiento. Ya distorsiona uno las cosas, ya entra como en una esfera como psicótica y eso es muy perjudicial para las relaciones, pero en buena parte, explorando con mayor profundidad esa perspectiva de esa persona, uno se pregunta por qué esa persona tenía tan poca confianza en él, ¿cierto? Por qué necesitaba dominar y como con ese afán de ser reconocido por los demás y por las propiedades, por el estatus, que es algo también que pasa mucho eh, en nuestra cultura, ¿cierto? Esa capacidad de control. Y había una cosa que tú decías y ustedes decían en el texto que me llamó mucho la atención y era como que se confunde a veces la conducta de control con el cariño. Eso me pareció pues fuerte porque naturalizar eso y normalizar es otra parte como de la violencia simbólica, como pensando que la persona te está controlando y eso es una manera de manifestar el cariño. Me parecía una cosa que eso sucede mucho. ¿Qué podrías decirnos ahí frente a eso? Ay, ¿qué no podríamos decir, Andrés? Podríamos decir muchas cosas. Mira, eh, estamos, yo creo que en uno de los momentos pico después de la pandemia, donde las emociones y la salud mental han cobrado grande relevancia. Si la pandemia nos dejó deudas y visibilizó
la fragilidad de los sistemas de salud pública de todos los países a nivel mundial. También visibilizó la incapacidad que tenemos como, híjole, como pues ya ni siquiera como naciones, porque también fue una pandemia global de, desnudarnos y decir, tenemos problemas bien graves, de salud mental. Se exacerbó el número de pacientes diagnosticados con depresión, con ansiedad, aumentó el número de suicidios juveniles, y bueno, esta deuda, estas cifras también están veladas. Hace 8 días platicaba yo con una amiga que está haciendo una tesis acerca del suicidio, una tesis doctoral, y me decía, es que no encuentro datos en México. Después de, más bien antes de 1984, dice, son datos muy pobres y en realidad yo no creo que no haya gente que no se haya suicidado. Y yo le decía, pues claro que no vas a encontrar datos porque hasta hace muchos años una persona que se suicidaba y que eh, vaya, la comunidad sabía esta razón del suicidio, o bueno, sabía que se había suicidado, pues no era aceptada en la iglesia para la misa de cuerpo presente porque era atentar, o sea, era un homicidio o era atentar contra la vida que Dios te había dado, pero también estaba esta idea de esta gran carga social y la vergüenza que representaba para la familia que alguien hubiera decidido romper con todo, especialmente con la vida. Y además aquí en Tlaxcala, en México en general, no se le permitía a la persona que se había suicidado reposar en un cementerio católico, ¿no? Entonces le decía yo, claro, los datos que vas a encontrar pues están incluidos en las muertes naturales, porque al final, si alguien se suicidaba ahorcado, pues le ponían allí, pues un shock, debido a atragantamiento o asfixia o envenenamiento, pero nunca iban a poner suicidio como causa de muerte. Ahora, ¿a qué voy a llegar con esto? Pues esta parte que señalabas que te llamó la atención en el texto, ¿no? Esto que normalizamos dentro de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones sociales y cómo nos ha estado costando trabajo gestionar nuestras propias, bueno, ya no gestionar, reconocer, decir, en realidad no estoy enojado, estoy cansado. O en realidad, no tengo depresión, lo que me falta es un propósito de vida, ¿no? O me falta una motivación. En fin, tantas cosas que ahora conocemos y que ahora se están dando, pues digamos, seguimiento a muchas cosas que te repito que antes no podíamos distinguir dentro de nuestros propios comportamientos. Y regresando un poco a lo que ya hemos discutido en otras preguntas anteriores, pues también entender que muchas abuelas y muchas madres permanecieron infelices en matrimonios de 40, 50 años, murieron junto a un marido al que al final ya no amaban, simplemente, como decía él, que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? O sea, era la costumbre de vivir ahí, porque como no había un proyecto de vida para la mujer, no había una carrera, una profesión, y no podía ser autosuficiente ella, no podía desarrollarse profesionalmente, pues entonces existía esta dependencia de la figura masculina. Ahora es sí o sí, casi todas las parejas tienen que trabajar ambos porque no hay salario que alcance. Y aún trabajando ambos, pues está uno estirando los pesitos, está uno estirando los recursos, está uno buscando las ofertas en el supermercado porque no alcanza. Y esto también ha agravado mucho el número de divorcios en México porque de repente encontramos mujeres que despegan sus carreras, sus ingresos más allá del hombre. Y tienes razón, en el hombre había una fuerte carga cultural a ser el proveedor único de la familia, a ser el poderoso, quien resolvía, quien hacía cosas, pero muchas mujeres también demostraron tener la capacidad
no solo de gestionar, sino también de sobresalir, de tener una carrera, de desarrollarse, de obtener ingresos. Y creo que esto también culturalmente le ha pegado al hombre, ¿no? Sobre todo esto que bien hemos señalado a lo largo de esta charla, el hombre que no se encuentra conocedor de sí mismo. O sea, decir, yo no valgo lo que tenga mi salario o mi cuenta del banco. Yo soy por quien me desarrollo, por este amor que yo le tengo a mi carrera, porque me he ganado un nombre, ¿no? Pero nuestra sociedad está tan comprometida con el consumo, hemos creado estas catedrales del consumo tan grandes que pues tristemente, no sé, en Colombia yo he observado muchas, muchos espacios de esparcimiento y eso me gusta mucho. Veo a los jóvenes en las bicicletas los sábados, los domingos, los días feriados. Acá en México nos falta eso. Aquí la gente no va de día de campo, no va al río, porque además ya ni hay campos ni hay ríos. ¿A dónde va? Al centro comercial. ¿Y a qué va? Pues a gastar. ¿No? Claro. Y para gastar, pues se tiene que meter a un café porque ya ni bancas hay en los centros comerciales. O sea, Mm, tienes que caminar y meterte a un lado para consumir. Y claro, esto nos exige estar todo el tiempo como los ratones en la rueda, trabajando para tener dinero, para poder gastar, para poder medio creer que somos alguien, ¿no? Por lo que consumimos o como si nuestros consumos definieran el quiénes somos. Pero pues sí, es todo un debate alrededor de qué daño nos ha hecho el consumismo, qué daño nos ha hecho esta falsa idea que nos vendieron en antaño el cine, los boleros, las telenovelas, las radionovelas, y esta falsedad en la que ahora están cayendo nuestros jóvenes de creer que el generador de contenido, el bloguero, el TikToker, el youtubero, tienen vidas perfectas cuando en realidad son seres humanos como tú y como yo, ¿no? sí. Hay otra cosa ahí en el artículo que me llama mucho la atención y es lo de esa idealización del amor como, ¿cierto? Como una forma de idealizar el amor, como el amor romántico, como un amor como, sí, como que yo no sé ni cómo decirlo, pero sí a veces siento que si el hombre lo asociaba con controlar a alguien, y la mujer depender de la otra persona, pues son dos formas del amor que no tienen que ver con el amor. El amor tiene que ver, o por lo menos para mí, como con perder el control con el otro, estar en un espacio tan seguro que yo ya no tengo que estar controlando tanto, sino que me siento, una cosa es controlar, otra cosa es seducir, ¿cierto? Y en buena parte muchos de los imaginarios, ¿cierto? Como con el cine, con el bolero. A pesar de que a mí me gusta mucho el bolero alguien decía algo que no sé si era un cantante, Cheo Feliciano, decía que muchos de los boleros arrancaban al principio de una relación y al final, que no se podían componer en el espacio intermedio porque siempre hay una turbulencia, algo que le está pasando a la persona ya que está pues profundamente enamorado cuando ya está en el desamor. Entonces el amor tiene como esa dualidad de ser algo pues muy hermoso, pero también tantos problemas y también lo podríamos extender con la sexualidad, que puede ser algo tan importante en la cultura humana, pero tanto daño que nos estamos haciendo también con algo que puede ser también un dispositivo de producción de subjetividad, por decirlo de alguna manera. Entonces es algo que por lo menos a mí me hace mucho reflexionar sobre cómo también como educadores estamos abordando nosotros esos espacios y los que lo están trabajando, pues lo de la educación sexual para que no se queden solamente desde una perspectiva de cómo evitar los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual, hacer como una narrativa mucho más rica. Ustedes ahí ponen en el texto también un enfoque de alguien que habla de una violencia desde una perspectiva integral. Creo que es Brofenbrenner, y me gustó Ajá. mucho porque no es ver la violencia solamente como ligada a lo individual, a lo colectivo, sino ver como de una manera más compleja la violencia. Así esa perspectiva la deberíamos usar también para abordar la educación sexual, cuál sería como en todos los niveles, en el nivel personal, emocional, en el nivel institucional, cultural, como cuáles son esas matrices y trabajar en cada una de ellas para crear una narrativa pues mucho más rica y no tan pensando solamente en volver otra vez a la sexualidad un tabú, porque ustedes ponen también una paradoja que a mí me gustó mucho y es que
antes era como tabú la sexualidad, pero hoy estamos explotados con contenidos audiovisuales que explicitan mucho la sexualidad, pero entonces como que nos hemos ido como al otro lado, pero sin esa narrativa, como una narrativa educativa, o por lo menos yo la veo muy empobrecida acá en Colombia sobre el tema de la educación sexual, que no pasa sino sobre eso. No sé en México, qué reflexiones de pronto tú harías, cuál sería como una perspectiva mucho más madura de educación sexual. Híjole, pues como educadores tú sabes que de repente nuestros recursos, son varios, pero la realidad es que nos enfrentamos con, por lo menos nosotros ya a nivel superior, nos enfrentamos con historias de vida que vienen arrastrando una carencia de educación sexual. De hecho, yo muchos estudiantes que recibo en segundo semestre ya son papás y mamás, y no te hablo de bebés, ya son niños de 4 y digo, ay, pues ¿cuándo tuvieron a sus bebés? Pues entre el trayecto de la secundaria y la preparatoria. Somos uno de los países latinoamericanos que tenemos, no sé si el primero o segundo lugar en embarazos, infantiles, niñas de 10 años embarazadas, niñas de 11 años. Y lo triste es que en esta historia no hay una educación del goce ni del placer. Muchas de esas niñas son embarazadas por sus propios familiares y son historias terribles. Viven el incesto, viven el abuso de forma sistemática. ¿A qué nos enfrentamos cuando avanzan estos grados sí, académicos? Pues que hay una malinformación y una desinformación. Parecería que no hay o no deberíamos tener mayor problema porque en México hay muchas campañas, por ejemplo, en los bachilleratos, ahora creo que ya también en secundarias, de ferias de la educación sexual. Les hablan de métodos anticonceptivos, de formas de vivir la sexualidad. A varios les explican cómo va el asunto del cuerpo, porque muchos niños pasan por la primaria, hay grupos de papás muy conservadores que dicen, no, yo no quiero que la maestra le explique, eso lo explico en casa. Y llegan a casa y el tema es tabú, el tema no se habla, no se toca, es un tema vergonzoso. Me he encontrado muchas narrativas de estudiantes universitarios que después de algunas ferias que se hacen en las facultades y en la universidad, de grupos de derechos reproductivos y sexuales, les dan a veces a las chicas y a los chicos, una dotación mensual de preservativos y demás. Dicen, llegué a casa y me lo quitó mi mamá, que por qué andaba yo trayendo eso. Ay, ¿qué te puedo decir? Pienso, y lo he consultado con mis estudiantes, y hoy por hoy el mayor educador fíjate, o sea, de las prácticas sexuales de México, sigue siendo Xvideos, sigue siendo Pornhub, porque es lo único que ellos tienen como referente para vivir la sexualidad. Pero no Ajá. hay un tutor, no hay una persona de confianza que les diga, esos hombres no son reales, esas mujeres no son reales, no hay vínculo afectivo ahí, ¿no? A veces me da risa y les digo a las chavas, una vez les preguntaba yo precisamente a unas chicas que están haciendo su tesis sobre el tema de las relaciones sexoafectivas en bachillerato. Dice, no, es que varias consumen porno. Le digo, y seguramente están esperando que después de todas las piruetas y todas las posiciones, pues le diga uno al otro, te amo, vamos a casarnos. Y no es así. Deberíamos empezar a educar y a educarnos en valores. Creo que el tema no solo es tabú para los papás, también para los profesores. Muchos profesores creo que siguen viendo el tema de la sexualidad como un tema tabú, un tema de difícil manejo a nivel pedagógico, y ha costado trabajo abrir. No sé si podamos entender la dimensión de esto, porque mientras que hay una gran proliferación de papás conservadores, hay un gran consumo. En México somos también uno de los principales consumidores de páginas porno, ¿no? Y también somos grandes consumidores de música que cosifica el cuerpo, ya ni siquiera el de la mujer, también el del hombre. Este, tenemos
en las cifras de ventas de, por ejemplo, de productos de belleza, las mexicanas somos altamente consumidoras de productos y de productos no solo para vernos aseadas y prolijas, sino productos para que crezca el busto, claro, las que tienen más dinero, pues tienen oportunidad de pagar una cirugía. Y esto no es nuevo, hubo todo un fenómeno de estudio a partir de las buchonas, y esto viene de años atrás, y algo que un programa de televisión, una serie de televisión que visibilizó fue Sin tetas no hay paraíso, ¿no? O sea, ahí viene el fenómeno de las buchonas, de la mujer trofeo, de la mujer que era la merecedora del amor de un hombre rico, de un hombre poderoso, porque necesita ser bella para tener acceso a esa vida que soñaste. Y entonces ahí nos vamos por la vida confundiendo el placer, confundiendo el amor, esperando el amor. Dices, pues si estoy esperando el amor, debería yo cultivar mi interior más que mi exterior, pero nos ha costado trabajo como padres y como educadores, como sociedad en general, hacer este discurso que no se vea de doble moral, porque por una parte queremos que nuestros estudiantes y nuestros hijos tomen decisiones responsables basadas en el conocimiento, y por otra nos encontramos que en el restaurante familiar del fin de semana pues están pasando videos de chicas en tanga, con digamos, los cuerpos a manera de consumo, porque es un bien de consumo, ¿no? No te puedo fijar una postura porque no hay una postura, hay muchas posturas sobre las que podemos trabajar este tema y no desviarnos, pero sí, socialmente estamos rebasados por todo la magnitud y la velocidad con la que la información nos está ganando terreno, ¿no? En la pedagogía del amor y de la sexualidad. Sí, Norma. Dora, gracias por tus respuestas y bueno, también otra cosa, finalmente, cuando preguntabas de algunas mujeres cineastas, me parece muy chévere porque me pusiste a hacer el ejercicio de, bueno, a quienes conocía. Bueno, yo soy muy cinéfilo y entonces conozco pues y he visto que en los últimos años ha habido como una ebullición de directoras poniendo otras películas, otra sensibilidad, otra forma de acercarse también a los cuerpos, al amor, a ver las relaciones también paradójicas que también están en las relaciones y es bello que se esté promocionando y estén saliendo tantas directoras de cine acá en Colombia, pues hay algunas como Laura Mora, Marcela Rincón, por allá en México también he visto otras, Fernanda, creo que Valadez, si no me equivoco, Natalia Beristain, como que han salido como mujeres latinoamericanas y estamos en un muy buen momento, por lo menos en los últimos 10 años de películas fantásticas hechas por mujeres en todos, desde Argentina hasta México. Entonces me parece también muy chévere que esa óptica también de ver las cosas, porque hay una sensibilidad diferente también de las mujeres en el cine que valdría mucho la pena empezar a seguir porque creo que es algo muy interesante y quería como que celebrar ese momento también, ya que el artículo de ustedes habla del cine, pues ver ese renacer también de muchas mujeres produciendo y haciendo películas fantásticas. Mm. Sí, es increíble. Fíjate que me gusta mucho, bueno, tú que estás trabajando en el arte y las expresiones visuales. Hay una trilogía de una cineasta hindú que se llama Dipamita, que de hecho a ella la vetaron de India por tocar temas que en ese momento eran transgresores. Creo que fue por ahí del año 2000. Ella saca la trilogía de Fuego, Agua y Tierra, toca temas tabús como el amor entre dos mujeres, el tema de las viudas en India, que son mujeres excluidas socialmente. Em, en fin, valdría la pena. Han sido películas, fíjate, ahora que lo comentas, ya no las he visto, pero las trabajé en algún momento con los estudiantes, precisamente por esta relevancia del cine como dispositivo pedagógico.
Y también como, bueno, tú que eres de artes visuales, seguramente en la paleta de colores de la fotografía de estas tres películas te vas a encontrar elementos, un mapa sonoro increíble, por ejemplo, en la de agua. Todo el tiempo se ve el río Ganges, todo el tiempo se escucha el agua, todo el tiempo hay lluvia, hay gotas, hay cosas que nutren no solo la experiencia de la historia, sino visualmente, auditivamente, la banda sonora, incluso cómo la directora hace estos paneos. Que de repente dices, a ver, ¿qué pasó? Regrésenle, o cómo hay un incendio, ¿no? En la historia, por ejemplo, de las dos chicas, lesbianas, que una está casada y ayuda al marido con el negocio de comida y rentan películas. Cuando se empieza a incendiar, es como entender que se incendió no solo una situación de un accidente casero, sino también que se incendió la alegoría de entender que allá hay un problema, un drama que la sociedad no puede entender, que es el amor entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, son estas miradas que a veces, no necesariamente todas las mujeres, no necesariamente todos los hombres, pero sí las personas tienen esta forma de dirigir y de exponer, ocupó, que fue Luis Buñuel, ¿no? Un hombre en muchos sentidos transgresor y adelantado a su tiempo. Gracias por esa recomendación. No conocía a esa directora y voy a ver esas películas. Me parece súper estimulante poderlas ver, esa trilogía de los elementos. Bueno, y te agradezco mucho la conversación, Dora, en este espacio. Si quieres algunas palabras finales ya para cerrar nuestra conversación, pues fue muy grato escucharte y profundizar, porque mira lo interesante de uno leer un texto y también las posibilidades de construcción de conocimiento que las derivas, las reflexiones vitales que se generan son pues muy grandes y me parece que este hecho de conversar con los autores es algo pues muy enriquecedor. Sí, pues desde luego agradecerte el espacio, la oportunidad de poder reflexionar más allá del texto, ¿no? Desde luego la oportunidad a la Universidad Pedagógica Nacional de Campus Bogotá, que tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado, recorrer ahí las aulas. Ese día había una experiencia, una práctica de piano. Recorrimos los espacios, recorrimos esta zona, también el edificio de frente, no me acuerdo de la calle, pero bueno, recuerdo que nos llevaron a dar este recorrido por donde están los chelistas trabajando. Y yo creo que de las mejores experiencias que puede tener un profesor es estar cerca del arte, ¿no? En México tenemos una deuda muy grande con la educación artística. Este, mm, Trabajo con futuros formadores y muchos de ellos han abordado en tesis y en trabajos que la educación artística en México nos está dejando muchas deudas sociales, porque educación artística no es solo poner a bordar al chico la servilleta o hacer un tejido o una manualidad, es saber que el arte es la expresión de los sentimientos humanos, ¿no? Algo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial, porque el arte sale de ese grito desgarrador o de ese sentimiento eufórico del amor o de esa tristeza, de algo siempre se pierde y algo siempre se encuentra en el arte, ¿no? Entonces, pues yo les reconozco a ustedes como sociedad, como cultura y como institución el poder tener espacios para el estudio, el acercamiento y la proximidad a lo más humano que tenemos, que es la expresión de los sentimientos.